Mi dedo temblaba sobre la tecla de borrar. La pantalla del computador brillaba en la oscuridad de aquel archivo del hospital, iluminando mi cara con esa luz azulada y fría que te hace sentir como si estuvieras bajo el agua. El cursor parpadeaba sobre el archivo digital, esperando. Un solo clic y todo desaparecería. Un solo clic y mi hijo seguiría teniendo su insulina. Un solo clic y yo me convertiría en cómplice de algo que sabía que estaba completamente mal. Me llamo Silvia Russo y durante 16 años fui una persona invisible. Técnica de registros médicos en el Hospital San Gerardo de Monza. Mi trabajo era de esos que nadie nota hasta que algo sale mal. Organizaba fichas clínicas, digitalizaba informes antiguos, mantenía el archivo ordenado. Llegaba a las 7 de la mañana, me iba a las 4 de la tarde, y en todo ese tiempo podía pasar días enteros sin que alguien me dirigiera más de 5 palabras. Los médicos pasaban apurados, las enfermeras tenían sus propios mundos, y yo estaba ahí, en el sótano del hospital, entre montañas de carpetas amarillentas y computadores que todavía usaban Windows XP. No me quejo. La invisibilidad tiene sus ventajas. Nadie te molesta, nadie te exige más de lo necesario, nadie espera que seas brillante o carismática. Solo que hagas tu trabajo, que los papeles estén donde deben estar, que los archivos digitales coincidan con los físicos. Después de tantos años, había perfeccionado el arte de ser una sombra eficiente. Llegaba, cumplía, me iba. Mi vida real estaba en casa, con Luca, mi hijo. Luca tiene ahora 16 años, pero cuando esta historia comenzó tenía 12. 12 años y diabetes tipo 1 desde los 8. Si no sabes lo que eso significa, déjame explicarte. Significa que su páncreas simplemente dejó de producir insulina un día, así sin más, y desde entonces su vida depende de inyecciones diarias, de mediciones constantes de glucosa, de una vigilancia que nunca termina. Significa que yo me despertaba cada noche a las 3 de la madrugada para verificar que sus niveles estuvieran estables. Significa que cada mes gastábamos 890 euros en insulina, tiras reactivas, sensores. Significa que el seguro del hospital era lo único que nos mantenía a flote, porque mi sueldo de técnica de archivos apenas alcanzaba para todo lo demás. Marzo de 2020. Recuerdo la fecha exacta, porque fue cuando el mundo entero empezó a volverse loco con la pandemia. Pero para mí el verdadero apocalipsis personal comenzó un martes por la tarde, cuando el doctor Giuliano Brambilla, jefe del Departamento de Archivos Médicos, me llamó a una sala de reuniones vacía. Brambilla era un hombre que yo conocía desde hacía años. Habíamos tomado café juntos incontables veces. Había venido al cumpleaños de Luca cuando cumplió 10 años y le regaló un libro sobre el cuerpo humano. Era de esas personas que parecen amables y cercanas, que te preguntan por tu familia y se acuerdan de los nombres de tus hijos. Ese día cerró la puerta con llave. Ese simple gesto me heló la sangre. Nunca había visto a Brambilla cerrar una puerta con llave. Me pidió que me sentara y colocó una carpeta vieja sobre la mesa, de esas carpetas de cartón amarillento que guardábamos del archivo anterior a la digitalización. La abrió despacio, como si lo que contenía fuera radiactivo. Me dijo que el Vaticano había solicitado todos los registros hospitalarios de Carlo Acutis. Todos en el hospital conocíamos esa historia. El chico que había muerto de leucemia en octubre de 2006, apenas con 15 años. El adolescente que había creado una página web catalogando milagros eucarísticos, que había sido devoto hasta su último aliento, y que ahora, 14 años después, estaba en proceso de beatificación. Su cuerpo había sido exhumado y estaba incorrupto. Había reportes de milagros atribuidos a su intercesión. El Vaticano lo estaba investigando todo con lupa, y eso incluía sus registros médicos completos. Brambilla me explicó que había un problema, una complicación grave. Me dijo que en octubre de 2006, específicamente el día 8 de octubre, 2 días antes de que Carlo muriera, había ocurrido un error médico serio en este mismo hospital.
Un error de administración de quimioterapia. Una enfermera había confundido las etiquetas y Carlo había recibido una dosis triple de medicamento. La reacción había sido severa, casi letal. El chico había sufrido horriblemente durante horas, con convulsiones, vómitos, su cuerpo pequeño luchando contra la intoxicación química, además de luchar contra el cáncer que ya lo estaba matando. La familia nunca lo supo. El error fue encubierto. Modificaron el registro original, borraron las notas de la enfermera, ajustaron los horarios. Tenían miedo de una demanda, de un escándalo, de que el hospital perdiera su reputación. Esto fue en 2006, me explicó Brambilla, cuando él apenas estaba empezando en el departamento, pero ya era parte del equipo que tomó esa decisión. Ahora, 14 años después, con el Vaticano revisando cada papel, cada registro digitalizado, cada nota médica, ese encubrimiento podía salir a la luz. Me dijo que necesitaba que yo borrara los registros digitalizados de ese día, que los sustituyera por una versión limpia, que eliminara toda evidencia del error. Me explicó exactamente qué archivos, qué bases de datos, qué respaldos. Me dio 3 días. El Vaticano llegaría el viernes. Recuerdo que mi boca se secó completamente. Le dije que eso era falsificación de registros médicos, que era un delito federal, que podía ir a la cárcel, que estaba pidiéndome que cometiera un crimen. Brambilla sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que me mostró a un hombre completamente diferente al que yo creía conocer. Me dijo que yo tenía un hijo de 12 años con diabetes tipo 1 que necesitaba insulina carísima, cubierta por el plan de salud de este hospital. Me dijo que sería terrible si él descubriera irregularidades en mi contrato y tuviera que despedirme por justa causa, sin derecho a indemnización ni a mantener los beneficios de salud. Me dijo que había revisado mi contrato y había encontrado algunas ambigüedades que podía interpretar de cierta manera si era necesario. Chantaje, puro y simple. Este hombre que había estado en mi casa, que había cargado a mi hijo en sus brazos cuando era pequeño, me estaba amenazando con quitarle su medicación vital si no cometía un crimen por él. Le pregunté cómo podía hacerme esto, cómo podía usar a Luca así. Me miró como si yo fuera ingenua. Me dijo que no era nada personal, solo negocios, que si el escándalo salía a la luz, no solo él perdería su puesto, sino que el hospital enfrentaría demandas millonarias, pérdida de prestigio, posibles cierres de departamentos, que había mucho más en juego que mi comodidad moral, que a veces hay que tomar decisiones difíciles para el bien mayor. El bien mayor. Como si borrar la evidencia de un error que casi mató a un niño moribundo 2 días antes de su muerte fuera el bien mayor. Como si proteger la reputación de un hospital fuera más importante que la verdad. Como si mi hijo fuera una ficha de negociación aceptable. Salí de esa sala sintiéndome sucia. Sentía que necesitaba una ducha de 3 horas. Me fui directo al baño y vomité. Después, me senté en el suelo de baldosas frías y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pensé en Luca, en sus ojos grandes y confiados, en cómo me preguntaba cada mañana si había dormido bien, en cómo me abrazaba cuando llegaba del trabajo, en las noches que pasaba ayudándolo con las matemáticas, las tardes jugando videojuegos juntos, las conversaciones sobre sus sueños de ser programador algún día. Pensé en lo que pasaría si perdía el seguro. 890 euros mensuales. No los tenía. No podría conseguir ese dinero. Mi sueldo apenas cubría la renta, la comida, los gastos básicos. Sin el seguro del hospital, Luca se quedaría sin insulina. Y sin insulina, un diabético tipo 1 muere. No es dramático ni exagerado, simplemente muere. ¿Qué hace una madre en esa situación? ¿Qué haces cuando te ponen a elegir entre tu integridad moral y la vida de tu hijo? Es fácil decir que elegirías la moral cuando es hipotético, cuando estás leyendo sobre ello o viendo una película. Pero cuando es tu hijo real, con su risa real,
con su necesidad real de medicación que cuesta más de lo que puedes pagar. La ecuación cambia completamente. Pasé esos días en una niebla. Sonreía a Luca en el desayuno, lo ayudaba con su tarea, le medía la glucosa, le ponía sus inyecciones. Todo en piloto automático, mientras mi mente no dejaba de girar. Falsificar o perder a mi hijo. Cometer un crimen o ver a Luca deteriorarse sin su medicación. No había salida, no había opción buena. El miércoles por la noche, después de que Luca se durmiera, me senté frente al computador del archivo del hospital. Había esperado a que todos se fueran. El edificio estaba vacío y silencioso. Solo el zumbido de los fluorescentes y el murmullo distante de los equipos médicos en los pisos superiores. Abrí el archivo digital. Acutis, Carlo, octubre 2006. Ahí estaba todo. Las notas originales antes de la falsificación de 2006, que solo existían en el respaldo digital que yo mantenía. Las notas reales de la enfermera Teresa describiendo el error. Los signos vitales de Carlo esa noche. Su frecuencia cardíaca disparada, su presión cayendo. El sufrimiento documentado clínicamente. Mi dedo se posó sobre la tecla de borrar. Un clic y desaparecería. Solo tenía que presionar. Por Luca, por mi hijo. Eso era lo único que importaba, ¿verdad? Un error de hace 14 años en un paciente que ya había muerto. ¿Qué diferencia haría ahora? La verdad no devolvería a Carlo a la vida, pero podría salvarla de Luca. Empecé a escribir el comando de borrado. Mis dedos se movían mecánicamente sobre el teclado. Confirmar eliminación. Escribir contraseña. Un paso más y estaría hecho. Entonces la pantalla parpadeó. Se puso negra, completamente negra. La luz del archivo también se apagó. Oscuridad total. Sentí ese golpe de pánico que te da cuando pierdes la visión completamente, cuando no hay ni siquiera un rayo de luz. Moví la mano buscando el interruptor de la lámpara del escritorio, pero tampoco funcionaba. Corte de energía, pensé. Maldita instalación eléctrica vieja de este hospital. Pero entonces algo extraño pasó. Las luces de emergencia deberían haberse encendido. Este era un hospital. Los generadores de respaldo deberían haber activado al menos las luces básicas. Nada, solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que no podía ver mi propia mano frente a mi cara. Y después escuché una voz detrás de mí. No era una voz amenazante. No era el tipo de voz que escuchas en las películas de terror. Era suave, juvenil, con ese deje particular del italiano del norte. Me dijo que no era un corte de energía. Me dijo que era él quien estaba impidiendo que yo cometiera un error del que me arrepentiría por el resto de mi vida. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de mi pecho. Me giré en la silla tan rápido que casi me caigo. La luz de emergencia roja finalmente se encendió. Esa luz tenue que tienen en los pasillos de los hospitales. Y ahí, apoyado contra el archivo metálico, había un adolescente. Llevaba una sudadera azul con capucha, zapatillas deportivas gastadas. En su cuello colgaba un rosario que brillaba débilmente con la luz roja. Su cara era joven, tal vez 15 o 16 años, con ese aspecto de chico normal que ves en cualquier secundaria. Cabello castaño un poco despeinado, ojos tranquilos, sonrisa pequeña y paciente. Le pregunté quién era. Le pregunté cómo había entrado. La puerta del archivo estaba cerrada con llave. Yo tenía la única llave de acceso nocturno. Era imposible que alguien entrara sin que yo lo escuchara. Se acercó a mi escritorio. Se movía con esa tranquilidad que tienen las personas que no tienen prisa, que saben que tienen todo el tiempo del mundo. Me dijo su nombre, Carlo Acutis, y me dijo que había venido porque yo estaba a punto de destruir la verdad para proteger a mentirosos. Sentí que la habitación giraba.
Esto no podía estar pasando. Carlo Acutis estaba muerto. Había muerto hacía 14 años. Su cuerpo estaba en Asís, en exhibición, parte del proceso de beatificación. Esto no era real. Estaba teniendo una alucinación. El estrés, las noches sin dormir, la presión imposible. Mi mente se estaba quebrando. Pero él siguió hablando. Me dijo que el error médico había ocurrido exactamente como estaba documentado, que la enfermera Teresa había puesto mal la etiqueta porque estaba en su doble turno, agotada, porque el hospital siempre estaba escaso de personal, que la dosis triple lo había hecho sufrir terriblemente durante 6 horas, que había sido una de las peores noches de su vida, peor incluso que muchos de los tratamientos anteriores. Pero me dijo algo más. Me dijo que sus padres habían sabido que algo andaba mal esa noche, que habían visto cómo el personal médico entraba y salía nerviosamente, que Teresa había estado llorando, que su madre había sostenido su mano mientras él convulsionaba y le había susurrado que todo estaría bien, que ella lo perdonaba todo, que solo importaba que estuviera con ella. Me dijo que sus padres nunca preguntaron formalmente qué había pasado esa noche, porque en medio de todo lo demás que estaba sucediendo, en medio de verlo morir de leucemia, ese error específico pareció solo una gota más en un océano de sufrimiento. Me dijo que Teresa la enfermera había ido a su funeral y había llorado más que nadie, y que su madre la había abrazado y le había dicho que sabía que ella había hecho todo lo posible, que los errores humanos pasaban, que no guardaba ningún rencor. Me dijo que él mismo la había perdonado antes de morir, que el perdón no era solo algo que hacía para otros, sino para él mismo, para poder irse en paz, y que ahora, 14 años después, alguien estaba usando ese error como moneda de cambio, como herramienta de chantaje, y eso era lo que realmente era imperdonable. Le dije que no entendía qué quería de mí, que mi hijo necesitaba su medicación, que sin el seguro del hospital Luca moriría, que era fácil para él hablar de perdón y verdad cuando estaba muerto, cuando ya nada podía herirlo, pero yo tenía que vivir en el mundo real, donde las consecuencias existían. Se sentó en el borde de mi escritorio. Me miró con una expresión que era demasiado madura para su cara joven. Me dijo que entendía perfectamente, que cuando estaba vivo, él también había tenido que tomar decisiones difíciles, que sabía lo que era amar a alguien tanto que harías cualquier cosa por protegerlo. Pero me preguntó si yo realmente creía que protegía a Luca destruyendo mi propia integridad. Me preguntó qué pasaría después de este primer crimen. Me explicó que Brambilla no se detendría aquí, que una vez que yo cruzara esa línea, una vez que cometiera este primer acto de falsificación, él tendría poder sobre mí para siempre, que siempre habría otro favor, otra pequeña modificación, otro archivo que ajustar, que me convertiría en su prisionera, en su cómplice permanente, y que cada vez sería más difícil negarse, porque ya habría cruzado la línea inicial. Me preguntó si ese era el tipo de madre que quería ser para Luca, si quería enseñarle que estaba bien mentir, falsificar, traicionar la propia conciencia cuando las cosas se ponían difíciles. Me preguntó qué haría Luca cuando creciera y descubriera que su medicación había sido pagada con la corrupción de su madre. Lágrimas corrían por mi cara. Le dije que era injusto, que era fácil para él juzgarme desde su posición, que él no tenía un hijo dependiendo de él, que yo no tenía opción. Y entonces me dijo algo que me cambió completamente. Me dijo que sí tenía opción. Me dijo que mañana por la mañana recibiría una llamada telefónica de una fundación que ayudaba a familias con niños diabéticos. Me dijo que la Fondazione Diabete Infantile había estado revisando casos de niños que necesitaban asistencia con medicación cara y que Luca había sido seleccionado para un programa de 3 años de cobertura completa. Me dijo que la carta de aceptación ya había llegado, que había llegado hoy al hospital, pero que por un error de clasificación de correo había terminado en el archivo general en lugar de en mi escritorio, y que nadie la había visto todavía.
Me dijo exactamente dónde buscar. Tercera gaveta de mi archivo, al fondo, debajo de una pila de carpetas antiguas. Me dijo que fuera a verificar ahora mismo. Lo miré como si estuviera completamente loco. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía un fantasma, si es que eso era lo que era, saber sobre una carta perdida en un sistema de correo del hospital? Me levanté con las piernas temblorosas. Fui a mi archivo. Tercera gaveta. La abrí. Había montañas de carpetas ahí. Empecé a buscar en el fondo, moviendo papeles, levantando pilas. Y entonces mis dedos tocaron un sobre. Un sobre blanco y limpio, con el logo de la Fondazione Diabete Infantile impreso en la esquina superior. Lo saqué con manos que temblaban tanto que casi lo dejó caer. Lo abrí. Dentro había una carta oficial. Membrete completo. Fecha de hoy. Dirigida a señora Silvia Russo. Estimada señora, tenemos el placer de informarle que su hijo Luca Russo ha sido seleccionado para nuestro programa de asistencia farmacéutica para niños con diabetes tipo 1. Cobertura completa de insulina y suministros por un periodo de 36 meses iniciando inmediatamente. Renovable según evaluación. No se requiere copago. Solo necesitamos que firme los documentos adjuntos y los devuelva a nuestra oficina. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me dejé caer en la silla. La carta cayó de mis manos sobre el escritorio. Esto no podía ser real. No podía ser coincidencia. El timing era imposible. Justo ahora. Justo cuando necesitaba exactamente esto. Justo cuando estaba a punto de vender mi alma por la medicación de mi hijo. Carlos seguía ahí, todavía sentado en mi escritorio, mirándome con esa calma infinita. Me dijo que no era coincidencia, me dijo que era providencia, que Dios no abandona a las personas que están tratando de hacer lo correcto, pero que están atrapadas en situaciones imposibles. Me dijo que ahora yo tenía una elección real, que Luca estaría bien, que su insulina estaba garantizada sin importar lo que pasara con mi trabajo en el hospital, que ya no tenía que elegir entre mi integridad y la vida de mi hijo, que podía elegir ambas. Le pregunté por qué él, por qué venía a ayudarme, qué le importaba a un adolescente muerto hace 14 años si una técnica de archivos desconocida falsificaba o no unos documentos. Me dijo que porque la verdad sobre su muerte importaba, que ese error médico era parte de su historia, que no era algo de lo que avergonzarse o esconder, sino algo que mostraba la humanidad de todos los involucrados. Me dijo que los santos no son santos porque sean perfectos, sino porque eligen el bien incluso en medio del sufrimiento y la imperfección humana. Me dijo que si su proceso de beatificación se basaba en una mentira, en documentos falsificados, en verdades ocultas, entonces no valdría nada, que él preferiría no ser santo antes que serlo basado en una falsedad. Me dijo algo más. Me dijo que Teresa, la enfermera que cometió el error, había cargado con esa culpa durante 14 años, que se había vuelto alcohólica, que había intentado suicidarse 2 veces, que vivía en un infierno de autorreproche, y que si la verdad finalmente salía a la luz, si sus padres públicamente confirmaban que la habían perdonado, que entendían que había sido un error humano en un sistema sobrecargado, tal vez Teresa finalmente podría perdonarse a sí misma. Me dijo que esconder la verdad no solo me dañaba a mí, sino que también mantenía a Teresa prisionera de un secreto que la estaba matando lentamente. Me preguntó qué decisión tomaría ahora que Luca estaba seguro, ahora que no había chantaje que funcionara, ahora que la única pregunta era qué tipo de persona quería ser. Se levantó del escritorio, me dijo que tenía que decidir sola, que él no podía forzarme, que el libre albedrío era lo más sagrado que existe. Pero me pidió que pensara en algo. Cuando Luca fuera mayor, cuando le preguntara sobre su infancia, sobre cómo habían superado los tiempos difíciles, ¿qué historia querría contarle? ¿La historia de una madre que vendió su integridad?
O la historia de una madre que confió en que lo correcto siempre encuentra su camino. Y entonces desapareció. Simplemente ya no estaba. Las luces volvieron, todas al mismo tiempo. Los fluorescentes zumbaron y parpadearon. El computador se reinició con ese sonido característico de Windows. La pantalla cobró vida mostrando el archivo de Carlo Acutis, todavía intacto, el cursor todavía parpadeando, esperando mi comando. Me quedé ahí sentada durante no sé cuánto tiempo. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. La carta de la fundación estaba en mi escritorio, real, tangible, con sello postal verdadero, fecha de hoy. Esto no era una alucinación, no podía ser. Las alucinaciones no te dejan evidencia física que puedes tocar y leer. Tomé mi teléfono celular. Marqué el número de Brambilla. Eran las 11 de la noche, pero no me importó. Contestó después de varios tonos, con voz adormilada y molesta. Le dije que no lo haría. Le dije que podía despedirme si quería, que ya tenía cobertura para Luca, que no necesitaba su chantaje, que si quería borrar los archivos, que lo hiciera él mismo, que yo no sería cómplice. Hubo un silencio largo. Después me preguntó cómo era posible que tuviera cobertura. Su voz había cambiado. Ya no era la voz autoritaria del jefe que tiene poder sobre ti. Era la voz de alguien que acababa de perder su palanca. Le dije que no importaba cómo. Le dije que la conversación había terminado. Y antes de que pudiera responder, colgué. Después hice algo que debía haber hecho desde el principio. Saqué mi teléfono otra vez. Había una aplicación de grabación que casi nunca usaba. La abrí y me di cuenta de algo. La conversación con Brambilla acababa de ser grabada. El teléfono había seguido grabando después de que colgué. Y antes de eso, revisé. Tenía grabada la conversación completa del martes cuando Brambilla me amenazó por primera vez. Había llevado el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. La aplicación se había activado accidentalmente, pero ahí estaba, su voz clara diciendo que descubriría irregularidades en mi contrato, amenazando específicamente con quitarle la cobertura médica a Luca. Chantaje documentado. Evidencia legal. No dormí esa noche. Me quedé despierta hasta que amaneció, mirando la carta de la fundación, escuchando la grabación una y otra vez para asegurarme de que era real. Cuando Luca se despertó, lo abracé tan fuerte que me preguntó qué pasaba. Le dije que todo estaba bien, que todo iba a estar bien. Los días siguientes fueron un torbellino. Brambilla intentó despedirme de todas formas. Llamó a Recursos Humanos, inició un proceso. Pero yo ya había hablado con un abogado. Le mostré la grabación. El abogado sonrió y me dijo que esto era un caso abierto y cerrado de chantaje laboral. Me dijo que si el hospital intentaba despedirme, tendríamos una demanda por daños y perjuicios que les costaría millones. Cuando Brambilla se enteró de que tenía la grabación, su cara se puso del color de la ceniza. El proceso de despido se detuvo inmediatamente. Días después, él fue transferido silenciosamente a otro departamento. Oficialmente fue un traslado horizontal. Extraoficialmente, todos sabíamos que estaba siendo castigado. El Vaticano llegó el viernes como estaba planeado. 2 investigadores con maletines negros y credenciales oficiales. Revisaron todo, absolutamente todo, y encontraron los registros completos, sin falsificar, incluyendo las notas del 8 de octubre de 2006. El error médico, la dosis triple, el sufrimiento de Carlo. Esperé el escándalo, esperé los titulares, esperé que el hospital fuera destruido mediáticamente, pero no pasó. Los padres de Carlo Cutis, Andrea y Antonia, dieron una entrevista 2 semanas después. Dijeron algo que me dejó sin palabras. Dijeron que siempre habían sabido que algo había salido mal esa noche, que habían visto el pánico en los ojos del personal médico, que Teresa la enfermera había estado llorando. Pero dijeron que en medio de todo lo que estaban viviendo, en medio de ver morir a su hijo por leucemia, ese error específico
No había cambiado nada fundamental. Carlo ya se estaba muriendo. El error le causó sufrimiento adicional, sí, pero no cambió el resultado final. Dijeron que lo habían perdonado hace 14 años, que Teresa había venido a pedirles perdón después del funeral, destrozada de culpa, y que ellos la habían abrazado y le habían dicho que no guardaban ningún rencor, que entendían que los errores humanos ocurren, especialmente en sistemas de salud sobrecargados, que su hijo mismo les había enseñado sobre el perdón incondicional y que este era un momento perfecto para practicarlo. El hospital emitió una disculpa pública. Admitieron el error. Admitieron que lo habían encubierto inicialmente por miedo. Explicaron las fallas sistémicas que lo habían permitido y detallaron todas las nuevas medidas de seguridad que habían implementado desde entonces para que algo así nunca volviera a pasar. Teresa fue contactada por los Acutis personalmente. No sé exactamente qué le dijeron, pero sé que después de esa conversación entró a rehabilitación y empezó terapia. La vi 2 años después en un evento del hospital. Estaba sobria, estaba viva. Me abrazó y lloró en mi hombro y me agradeció. Yo no entendía por qué me agradecía, pero ella me dijo que si la verdad no hubiera salido a la luz, si los Acutis no hubieran podido perdonarla públicamente, ella no habría sobrevivido otro año. Carlo Acutis fue beatificado en octubre de 2020. Yo estaba ahí. Había viajado a Asís con Luca. Nos paramos entre miles de personas, muchas de ellas jóvenes, muchas sosteniendo fotos de Carlo en sus teléfonos. El Papa Francisco habló sobre cómo Carlo representaba la santidad moderna, la santidad de lo ordinario, la santidad de un adolescente que amaba los videojuegos y las computadoras, pero que también amaba a Dios con todo su corazón. Lo que me impactó fue esto. El error médico fue mencionado. No fue ocultado. Fue parte de la historia oficial. El relator del proceso de beatificación habló sobre cómo incluso en el momento de mayor sufrimiento médico, Carlo había ofrecido ese dolor como oración. Sobre cómo había consolado a la enfermera que estaba llorando, diciéndole que no se preocupara. El error no fue visto como algo que desacreditaba su santidad. Fue visto como parte de su testimonio de perdón y gracia bajo presión. Lloré durante toda la ceremonia. Luca me sostuvo la mano y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba perfecta, que estaba viendo algo milagroso. Hoy, 4 años después, tengo un trabajo diferente. Dirijo el Departamento de Ética en Registros Médicos del Hospital San Gerardo. Es un puesto nuevo que fue creado específicamente después del escándalo de Carlo Acutis. Mi trabajo es entrenar a todo el personal sobre la importancia de mantener la integridad de los registros médicos, sobre cómo resistir presiones para falsificar documentos, sobre qué hacer si son amenazados o chantajeados, sobre por qué la verdad, incluso cuando es incómoda o costosa, siempre es el camino correcto a largo plazo. Doy charlas en conferencias médicas. Cuento mi historia, sin nombres por supuesto, sobre cómo casi falsifiqué registros importantes bajo chantaje, sobre cómo la providencia intervino en el momento exacto. Siempre muestro la carta de la fundación que llegó ese día. La conservo enmarcada en mi oficina. La gente la mira y algunos dicen que es coincidencia. Yo ya no creo en coincidencias, no después de esa noche. Luca ahora tiene 16 años. Es saludable. Su diabetes está bien controlada. La fundación cumplió su promesa de 3 años y después lo renovó otros 3. Ahora tiene un trabajo de medio tiempo programando y puede pagar su propia insulina, aunque yo todavía ayudo. Es un chico brillante. Está aplicando a universidades para estudiar ciencias de la computación. Quiere desarrollar aplicaciones de salud que ayuden a personas con enfermedades crónicas. Le conté todo. Cuando cumplió 14, le conté toda la historia. Sobre el chantaje, sobre Carlo, sobre la carta, sobre la decisión que tuve que tomar.
Me miró con esos ojos serios que tiene cuando está procesando algo importante. Después me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí, que si alguna vez estaba en una situación similar, esperaba tener el mismo coraje. Me dijo algo más. Me dijo que Carlo Acutis era su santo favorito, porque era un santo que había sido joven, que había entendido la tecnología, que había sido normal y extraordinario al mismo tiempo, y que si algún día tenía una crisis de salud severa con su diabetes, quería que yo supiera que preferiría que hiciera lo correcto antes que cualquier cosa que comprometiera su integridad para salvarlo. Ese día lloré. Lloré porque me di cuenta de que había hecho lo correcto no solo para mí, sino para él, que le había enseñado algo más valioso que cualquier medicación. Le había enseñado que hay cosas más importantes que la supervivencia física, que la integridad, la verdad, el hacer lo correcto incluso cuando cuesta, esas cosas alimentan el alma de una manera que ninguna medicina puede hacer. Teresa, la enfermera, ahora trabaja en un centro de rehabilitación, ayudando a otras personas con adicciones. Nos tomamos café cada 2 meses. Me cuenta sobre su recuperación, sobre cómo el perdón público de los Acutis le salvó la vida, sobre cómo ahora usa su historia para ayudar a otros profesionales de salud que cargan con errores médicos y no saben cómo procesarlo. Me dice que la culpa casi la mata, pero que la gracia la resucitó. A veces todavía me pregunto si realmente vi a Carlo esa noche, o si fue mi mente bajo estrés extremo creando exactamente lo que necesitaba para tomar la decisión correcta. He leído sobre alucinaciones inducidas por estrés, sobre cómo el cerebro puede crear experiencias vívidas cuando está bajo presión extrema. Pero entonces vuelvo a mirar esa carta de la fundación, la carta que llegó exactamente ese día, la carta que estaba exactamente donde él me dijo que estaría, la carta que no sabía que existía hasta ese momento. Y pienso en Teresa, sobria y viva cuando estadísticamente debería estar muerta. Pienso en los Acutis perdonando públicamente algo que podían haber usado para demandar millones. Pienso en cómo un error médico terminó siendo parte del testimonio de santidad en lugar de un obstáculo para ella. Pienso en todas las coincidencias imposibles que tuvieron que alinearse perfectamente. Creo en los milagros ahora. No en tipo dramático de películas, el tipo silencioso que llega exactamente cuando necesitas exactamente lo que necesitas. El tipo que te da la fuerza para hacer lo correcto, cuando hacer lo incorrecto sería mucho más fácil. El tipo que transforma errores humanos en oportunidades para gracia. Si estás leyendo esto y estás en una situación donde te están presionando para mentir profesionalmente, para falsificar documentos, para proteger errores de otras personas, sacrificando tu propia integridad, quiero que sepas algo. Resiste. La chantaje parece tener poder, pero es poder falso. La verdad protegida sobrenaturalmente tiene más poder del que puedas imaginar. Tus hijos van a estar bien, no de la forma que piensas, no necesariamente de la forma que planeas, pero van a estar bien. Carlo Acutis detuvo mi mano antes de que presionara delete esa noche, y al hacerlo, salvó mucho más que unos archivos digitales. Salvó mi alma, salvó la de Teresa, salvó la posibilidad de que su propia beatificación se basara en verdad en lugar de mentira. Los milagros son reales. A veces llegan en forma de adolescentes con sudaderas azules y rosarios brillantes. A veces llegan en forma de cartas extraviadas que aparecen exactamente cuando las necesitas. A veces llegan simplemente como la fortaleza para decir no cuando todo dentro de ti quiere decir sí. Confía en la verdad, incluso cuando cuesta, especialmente cuando cuesta. Porque del otro lado del costo está una vida que puedes mirar sin vergüenza, una integridad que nadie puede quitarte, y milagros que no podrías haber imaginado. Antes de despedirme, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te tocó el corazón, por favor,
suscríbete al canal. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que necesitan ser contadas. Que la gracia te acompañe, donde quiera que estés, en cualquier decisión difícil que enfrentes. No estás solo, nunca lo estás.